Listo, continuamos. Entonces, esas mangueras, ¿sí? Esos aparatos siempre se conectan de la conexión que nosotros dejamos instalada para cuando vamos a colocar el aparato sanitario, obligatoriamente requerimos de esas mangueras, ¿sí? Doble hembra. Tienen rosca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, en algún momento, precisamente, el macho se conecta con la hembra, ¿sí? Y de él hace la conexión al aparato sanitario, por ejemplo, lo que es el lavaplatos, ¿sí? En este caso tiene dos llaves. Si es de dos llaves, pues tendrá que haber aquí alguna derivación de forma tal que se genere una manguera y otra manguera para esa alimentación. Cuando viene con dos llaves, supuestamente es para sistema caliente y sistema de agua fría. Pues en ese caso, ojo, lo que tiene que ver con el sistema de agua caliente,
Obligatoriamente es la misma distribución de agua fría, agua potable, pero en algún momento llega a algún aparato sanitario que se denomina calentador. Pueden haber eléctricos, pueden haber de gas, ¿sí? Y después de allí, en otra tubería que ya no va a ser la de color blanco, que es para agua fría a presión, ya se utiliza la de color beige, que también es de PVC. Se hace la distribución hasta donde tenga que ver con esos aparatos que requieran esa conexión de agua caliente. Y el resto, lo mismo. Lo único es que la manguera debe decir precisamente si es para agua fría o para agua caliente. Esta en este caso en particular, si logran ver por ahí, esta sirve para ambas, para agua fría y para agua caliente, ¿sí? Los Pero, mismos... o sea que ¿Cómo? la misma manguera lo tiene que indicar, ¿verdad? Sí, en las mangueras siempre viene, al igual que en todos los elementos que nosotros trabajemos, siempre viene, digamos, su configuración, su especificación de estas, pero ojo, también las hay única y exclusivamente para agua fría. Esta, en este caso en particular, es de agua caliente, agua fría, es decir, que sirve para ambos sistemas. Y la cuestión de la conexión es exactamente igual. ¿Qué ocurre aquí? Ya les muestro. Resulta y acontece que cada vez que tengamos que hacer este tipo de uniones, ¿sí? Una unión roscada, esto, que tenemos un adaptador macho y algo que sea, o ya sea una manguera o un adaptador hembra por alguna razón, obligatoriamente, obligatoriamente, tendremos que hacer esto que se denomina una unión mecánica, ¿sí? Esto es una unión mecánica. ¿Qué pasa con las uniones mecánicas? Que requieren de algo adicional para poder hacer esa unión entre el macho y la hembra. ¿Qué requiere? De algo que se denomina la cinta teflón, ¿sí? Entonces, la cinta teflón es una cinta especial precisamente para esto, para la cuestión de tuberías. Ojo, es como si fuese un poco cauchuda, es decir, se tiende a estirar. ¿Y qué es lo que se hace? Se conecta, se empieza a generar se envuelve específicamente lo que tiene que ver con el adaptador macho y se inicia a envolverlo desde la parte externa hacia la parte interna, ¿sí? Vamos a ver si funciona porque esta silla, esta cinta ya la tengo muy, muy viejita. Sí, sí, funciona. Lo que se hace es eso que acabé de realizar. Se empieza a pegar esa cinta alrededor del adaptador macho, de la parte exterior a la parte interior. ¿Y para qué es eso? Precisamente para cuando empiece a enroscarse en la hembra, esa cintica, esa cinta teflón, asegura de que no se vayan a presentar por allí filtraciones, por ser una unión mecánica, es decir, por ser algo que nosotros podemos enroscar y desenroscar. En algunos casos, pues requeriremos de alguna llave específica para ello. Y ahí queda precisamente ese sistema. ¿Cuál es otro tipo de unión? Entonces, estas son solamente cuando tenemos adaptadores machos y
precisamente un adaptador hembra o alguna manguera que tiene que ser obligatoriamente doble hembra o algún accesorio que sea hembra, obligatoriamente genera una unión mecánica y la unión mecánica hay que aplicarle la cinta teflón. ¿Tenemos otro tipo de uniones? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte lisa. Las tuberías que nosotros trabajamos son lisas. Ellas no vienen nunca roscadas ni nada por el estilo, lo que tiene que ver con PVC. Entonces, cuando son lisas, pues hay que utilizar conexiones o adaptadores, ¿sí? O accesorios lisos, obligatoriamente. Por ejemplo, si la red de distribución que estamos haciendo es muy grande, pues obviamente que así como ustedes saben de refuerzos y demás, pues las tuberías también vienen más o menos de cierta medida, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, pues habrá que generar de pronto la medida comercial con la que lo encontramos, pues necesitamos agregarle más. Para poder agregar más, y aquí se los hago, uno no puede conectar tubo con tubo, ¿sí? No se puede, ¿sí? En ese caso, requerimos aquí específicamente de una unión lisa, ¿sí? Unión lisa. No tiene nada de rosca por ningún lado. Se consiguen, son fáciles de encontrar en el mercado. Y en ese caso, bueno, nosotros ahí sí podemos continuar y generar la continuidad de esos elementos. ¿Qué pasa aquí? Que cuando son lisas las uniones, nosotros tenemos que utilizar ya no una cinta teflón, porque esta no es una unión mecánica, sino lo que se denomina una unión soldada. ¿Y cómo es la soldadura de esto? Primero, habrá que utilizar lo que se denomina un limpiador. Ojo, estos limpiadores no es simplemente quitar el mugre y ya. Él genera un tipo de abrasión, es decir, digamos, microscópicamente, alcanza como a quitar un poco de esa parte lisa, característica de la parte exterior de las tuberías, para que más o menos se prepare para utilizar otro tipo de líquido. ¿Qué otro líquido? Lo que se conoce como el pegante de PVC o soldadura, ¿sí? Allí se aplica precisamente ese y luego sí se puede conectar, ¿sí? Con lo que viene siendo la unión lisa u otro accesorio que sea, puede ser un codo. Los codos también en conexión directa con lo que son las tuberías, ¿sí? La tubería como tal requiere de una unión lisa, ¿sí? Que esto es la que se debe ejecutar con soldadura y limpiador. Ojo con esto. Antes de hacer cualquiera de las uniones, ya sea mecánica o lisa, hay que hacer lo que se denomina una presentación. ¿Qué es una presentación? Saber de verdad cómo van a quedar las cosas. Para el caso de lo que les estaba explicando del limpiador y demás, ¿cómo se aplica eso? Normalmente se aplica con una estopa. La estopa es, hagan de cuenta, un poco parecido al algodón, si un trapito especial. Se unta eso, se utiliza el limpiador, dejamos un momentico que actúe, luego utilizamos la soldadura, utilizamos también estopa y precisamente también hacemos todo el surco de la tubería. ¿Qué pasa? Cuando vamos a unir, también se acostumbra a echarle a la unión. Cuando vamos a unir, no es solamente hacer eso que estoy haciendo, simplemente que penetre.
obligatoriamente se debe dar medio giro, ¿sí? Se debe dar medio giro. ¿Para qué? Para garantizar de que esa soldadura, que es el líquido, va a estar por todo ese recorrido. ¿Qué pasa si nosotros resulta y acontece que lo que necesitamos es que quede de esta forma y al darle el medio giro quedó mirando para otro lado esa conexión? Para eso, precisamente, es que se hace lo que se denomina presentación. Entonces, nosotros debemos es generar, y normalmente utilizan marcadores, lápices o demás, alguna marca para garantizar dónde es que tiene, hasta dónde es que tiene que llegar y cómo es que tiene que quedar nuestra tubería cuando apliquemos precisamente todos esos químicos. ¿Por qué? Porque después de aplicado, esa vaina después no la mueve nadie, se pierde tubería, se pierden accesorios, todo eso cuesta, entonces para ello será necesario eso. Volvamos a la parte del plano hidráulico. Aquí en este caso, de lo que tenemos en la isometría, pues no estamos viendo realmente el alzado del muro, pero pues esa tubería está embebida en el muro. ¿Cómo así? Algo como esto. ¿Se ve el SketchUp ya? No, 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 señor. señor. No, profe. Sí. No, profe. No. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ya. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas tuberías van a estar embebidas en el muro. Para que queden embebidas en el muro, pues habrá que hacer un tipo de huequito en el muro. ¿Cómo se hace? Normalmente con un cincel y una porrita, ¿sí? Eso se denomina, esos huequitos que se le hacen, esos surcos que se le hacen a esos muros para embeber tuberías, es decir, para que pasen tuberías por allí, eso se denominan regatas. Ese es el regateo, ¿sí? Regatear un muro significa hacer ese tipo de huecos para esas condiciones de que pasen tuberías. Pues luego de que eso se pueda hacer, de que se tenga ese hueco, pues se empiezan a instalar precisamente las tuberías, se hace la presentación, es decir, antes de utilizar los solventes, los pegantes y demás, se meten las tuberías y garantizamos, bueno, este sistema va a quedar de esta forma, ¿sí? Para el caso de lo que están viendo ahí, esta es una alimentación como para un inodoro. Vamos a hacerla por acá. ¿Sí? Eso que ustedes están viendo ahí en ese modelo de SketchUp es precisamente esto. La tubería ahí continúa, va a continuar para alimentar lo que viene siendo la parte de la ducha. Viene de una alimentación anterior, ¿sí? Obligatoriamente requiere allí una T, ¿sí? Para poder generar ese tipo de bifurcación, de derivación. Y esto es lo que van a encontrar. Entonces, una vez más, lo que tiene que ver con la parte del inodoro, tiene que quedar con una unión, un adaptador macho. Ahora, es lógico pensar que en los procesos constructivos nosotros apenas embebemos esto en el muro, todavía no podemos colocar ninguno de estos aparatos sanitarios. La instalación es casi para los últimos días, el penúltimo día, la última semana, ¿sí? Ya cuando realmente casi que estamos terminando los acabados. ¿Por qué? Porque esos aparatos son muy delicados y pues las construcciones generan mugre, polvo y demás y se pueden dañar. Entonces, ¿qué ocurre con el sistema de agua potable?
hasta que al fin lleguemos a esa época donde se puede hacer. Entonces, por ejemplo, todos esos que van a quedar con adaptador macho para cierto momento que conectarle las mangueras y que se unan a los aparatos sanitarios. Por ejemplo, en este caso, digamos para un lavamanos, pues lo mismo, conectamos la manguera. Al aparato sanitario también hay que aplicarle lo mismo de una unión mecánica, utilizar la cinta teflón, ¿no? Entonces, en ese caso, si fuese para un lavamanos, pues haríamos esto. Cuando ya podemos instalar precisamente esos aparatos. En todo el tiempo que no vamos a poder, y seguro que nos vamos a demorar, será necesario utilizar allí lo que son los tapones roscados. Un tapón roscado precisamente es un tapón que tiene todo el surco de una hembra. ¿Para qué? Para poder atornillar allí. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Es decir, hay que tener en cuenta que habrá que comprar tapones durante un tiempo para todas esas salidas. ¿Por qué? Porque nosotros primero, después de que presentemos, coloquemos, peguemos y nos quede allí ese sistema, tenemos que revisar si no quedó ninguna fuga. Todos los ensayos que ustedes tienen que hacer durante construcción, pues dentro de esos está por lo menos el ensayo de presión del sistema hidráulico. Y para ese ensayo, pues se utilizará normalmente alguna alimentación que llene todo el sistema. Se utilizarán unos manómetros, es decir, algunos equipos para medir presiones. Normalmente se deja 24 horas, se marca dónde tiene la presión al inicio. A las 24 horas usted revisa, se supone que no debió haber variado nada. Si bajó la presión, quiere decir de que existe una fuga. Entonces, ojo, todo eso hay que hacerlo y para poderlo hacer, pues obligatoriamente tienen que tener tapones todas estas salidas, porque si no, ¿cómo vamos a garantizar de que va a estar lleno todo el sistema? Entonces, ojo con eso, todo eso tienen que saberlo. Muy bien, aquí aprovechando, lo que les mostré hace rato respecto de un sifón típico. Este sifón es de la grifería que tiene que ver con ese lavamanos, ¿sí? Ojo, pilas con esto, que de verdad todavía me encuentro mucha gente justo terminando o que ya han terminado y tienen algunos años, que creen que la ubicación de un sistema sanitario en planta, por tener ahí, y esto vendría siendo una vista en planta, un lavamanos, significa que desde aquí es donde vendría el desagüe hasta un ramal sanitario. Y resulta y acontece que todos los aparatos sanitarios, por ejemplo, menos lo que tiene que ver con el lavamanos o con el lavaplatos o con el lavadero, tienen su propia grifería. ¿Qué significa grifería? Ah, bueno, esos aparaticos, pero adicionalmente, esas pocetas, es decir, esto que es lo que contiene un momento el agua, tiene su propio desagüe, ¿sí? Genera un sifón, debe generarlo, y luego se debe conectar precisamente a una bajante. Es decir, y vuelvo y se los muestro, algo como esto. Pues en este caso no tengo por aquí un código de 90 a la mano de este diámetro, pero pues la idea es esta. Eso que ustedes están observando ahí, ya lo voy a poner en perfil para que más o menos observen exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto hace parte de ese lavamanos o de ese lavaplatos en algún caso y tendrá que irse hasta pues alguna conexión y que llegue al bajante. Es decir, desde el muro en una vista en planta siempre tendrán que verse
las instalaciones sanitarias de los desagües. Nunca de los sifones directos de esos aparatos sanitarios, ni del lavamanos, ni del lavaplatos, ni del lavadero, ¿sí? Con otro tipo de sifón, también de esos aparatos sanitarios, ¿sí? Más larguito, la misma cosa. Casi siempre esos aparatos, estas griferías, vienen con esto que se denomina escudo, y es precisamente para tapar esa parte de conexión allí y pues en general darle un buen acabado, aunque eso normalmente está por debajo y casi no se mira, pero pues, hay que ser puliditos en los trabajos. Entonces, ojo con eso. Esto también, ¿de dónde está ubicado ese desagüe? ¿Sí? Primero, bien ubicado, no van a presentarse muchos problemas de filtraciones. Segundo, tiene sus medidas específicas según el aparato sanitario dónde se deben colocar. ¿Sí? Ustedes las tienen que saber todas. Lo otro, y observemos por aquí, vamos a suponer en este momento de que hay una tubería blanca que está pasando por acá y por acá. Pues las tuberías, tal cual como ven ahí, se hace una regata más o menos de que se pueda meter esa tubería dentro del muro. ¿Qué será esto? Que tiene más o menos forma como de cubito. Ahí va la llave de corte. Ajá, la llave de corte. Sí, Ajá, señor. exactamente, la llave de corte. Eso que les estaba diciendo de que había que aislar los circuitos es precisamente para que si se presenta algún daño, no le tengan que quitar el agua a toda la casa, sino solamente se aísle esa parte. Eso, por eso es tan fundamental lo que tiene que ver con las llaves de corte. ¿Qué hace una llave de corte? Entonces, supongamos, y ya se las voy a mostrar, primero aquí viene la conexión, viene una llave de corte, continúa, ojo, esto lo está haciendo en el muro, en el muro. Estas conexiones nunca son aquí en el piso. De una vez se los digo, ¿y por qué no se puede en el piso o por qué no debería hacerse? ¿Sí? Tal vez ustedes, incluso si les da por estudiar en algún momento, encontrarán muchos libros de texto que sí, desde el punto de vista académico, realizan los diseños por allí. Muy bien. Pero en la parte constructiva, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en esta parte, en esta vértice que se forma entre el muro y el piso, ¿sí? Imagínense ustedes, sí, no, y pues obviamente que ese trabajo no lo hacemos nosotros, sino nuestros ayudantes y demás de construcción. Pero imagínense ustedes si tienen una porra y tienen un cincel, que es con lo que se hace esto, o en algunos casos se utiliza una pulidora con disco de corte, según sea el tipo de muro, ¿sí? Los hay para arcilla, para metal, para concreto. Imagínense estar haciendo en esa parte ese tipo de huequito. Más o menos después de uno mandarle a hacer un trabajo de esos a un trabajador, podrán pasar tal vez unos 2 minutos, 3 minutos, punto 4, cuando ya casi que le están tirando es la porra, pero a uno, por haberlos mandado a realizar un trabajo de esos que realmente parecería un castigo. Entonces, efectivamente hagan de cuenta que ustedes lo van a hacer. Primero, lo incómodo que es. Si es algo incómodo, un trabajo incómodo siempre va a tener bajo rendimiento. Si tiene bajo rendimiento, quiere decir que nos vamos a demorar. Si no se tuvo en cuenta ese tipo de bajo rendimiento originalmente, seguro que nos vamos a atrasar. ¿Sí? Y hay algunas, digamos, actividades que se pueden hacer paralelas, pero hay otras que obligatoriamente son actividades precedentes y siguientes. Y usted no puede, por ejemplo, en un baño, enchapar los muros sin haber
realizado las regatas de las tuberías, sin haber embedido las tuberías, sin haber rellenado y resanado esa parte, sin haber probado la presión de esas tuberías, sin haber probado de pronto la estanqueidad de lo que tiene que ver con la parte sanitaria también, pues quiere decir de que se nos van a retrasar varias actividades. Normalmente pertenecerán a la ruta crítica en algunos casos. Y si eso es así, un día que se nos retrase el proyecto es un día que se nos retrase una actividad de estas de ruta crítica es un día que se nos retrasa el proyecto. Entonces, lo que son estos recorridos de derivación, por ejemplo, para el lavamanos, para el inodoro, para la ducha, hasta donde vaya, se hacen es dentro del muro elevados, ¿sí? Dentro del muro en la parte superior del piso. No se hacen nunca en el piso, ¿sí? En ese vértice entre el muro y el piso nunca se puede hacer. La otra que cometen un error normalmente es que colocan una tubería primero viniendo por acá y, bueno, como tiene que venir hacia este lado, hacen el cruce ahí también. Eso no se puede. Ya les voy a mostrar primero por qué sería bastante complicado. Supongamos que tenemos que cambiar de dirección precisamente. Venimos, hagan de cuenta que esta parte está precisamente en el modelo, en la parte de abajo del muro, en el vértice. Venimos y nos toca cambiar de dirección para empezar a hacer acá las derivaciones, lo que no se puede hacer. Noten que los accesorios, ya sean T's, codos, uniones y demás, de lo que se refiere del diámetro, siempre va a hacer referencia al diámetro interno. Pero los accesorios todos, noten que son mucho más grandes, ¿sí? Son superiores a lo que tiene que ver con el diámetro exterior de las tuberías. Siempre es así. Este, por ejemplo, es un codo de 90 liso para tubería de media. Esta es tubería de media y esta es tubería de media. Pero noten que esto significa que para el caso tendrían que meterse muchísimo más dentro de esta parte aquí para garantizar de que ese codo no va a quedar sobresaliendo del muro, que ya sería un problema para el pañete y luego para el enchape. Entonces, aparte de lo complicado que ya era, nos toca meternos mucho más. Adicional de eso, en esos cruces de dirección de muros, casi siempre nos encontramos alguna columneta de confinamiento. Y cuando no, pues en el mejor de los casos, este muro tiene que estar trabado con este muro. Es decir, tendrá que tener algunos bloques, ladrillos o demás intercalados de forma tal que se genere la traba. Pues ese tipo de unión allí a veces puede ser mucho más complicado para generar lo que es el regateo. Entonces, ojo con eso. Entonces, si es el caso que toca hacer el cambio de dirección, ¿dónde se hace? Y aquí viene la recomendación. Intenten hacerlo siempre más o menos de 20 a 30 centímetros de lo que es el borde del muro. Es decir, se retiran del muro 20, 30 centímetros y por ahí pueden pasar perfectamente haciendo esos cambios de dirección. Es decir, que nunca llegaría esta parte, nunca llegaría hasta aquí, sino 20, 30 centímetros antes. ¿Por qué hablo de 20 o 30? Así como en algún momento les colocaba para lo que tenía que ver con los sifones de piso, pues normalmente en esa medida puede estar uno ubicando
más o menos lo que vendría siendo la cerámica de piso de estos elementos, de estos baños. Entonces, si es del caso que en algún momento toca hacer alguna reparación, pues por lo menos solamente vamos a tener que afectar esa zona. Y ahí viene la otra cuestión de por qué no se puede específicamente en el vértice entre el muro y el piso. Porque si en algún momento se presenta algún daño, pues nos toca tirar enchape de muro, romper piso, romper muro para generar cualquier reparación. Entonces, sí tiene lógica de que eso sea así. ¿Se entiende lo que he dicho en este momento? ¿Alguna duda respecto de eso? Podría hacer un esquema más o menos de lo que estaba hablando ahorita, una línea o un trazado ahí en el modelo. Voy a mostrar más o menos. Esto que estoy haciendo ahí que salga desde el muro, ojo, si es un muro, los muros sí los pueden atravesar las tuberías. Obviamente voy a hacer ahí con la tubería. Pero pues como para que más o menos entienda un poquito más respecto de esto. Listo, sí, ya se entiende mejor.